Muy buenos días, niños. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Denis Joel Mis Santos y soy su actual maestro de quinto primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta número 2 y vamos a iniciar con nuestra primer clase de comunicación y lenguaje que lleva como nombre los elementos de la comunicación. Pero previo a ello quiero que veamos un pequeño video el cual pues nos lleva a reflexionar acerca de la comunicación y sus elementos. Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar este pequeño video. Muy bien, como pudieron notar, acá en este video se utilizaron los elementos de la comunicación. Por ello debemos decir que la comunicación es muy importante, máximo dentro de la familia, ya que si se pudieron dar cuenta, existió un emisor, un receptor, así también un código, un canal, un mensaje y por ende un contexto. Y por ello nosotros debemos tomar en cuenta de que debemos escuchar cuando alguien está hablando para poder entender el mensaje y así poder responder conforme a lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? Según lo que está indicando la otra persona, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, debemos tomar en cuenta la comunicación, que el ser humano no puede estar aislado. Siempre debemos estar en constante comunicación, siempre. Desde que nos levantamos y pues vamos caminando a la sala, encontramos a alguien en casa, lo saludamos, un buen día, qué tal mamá, qué tal papá. Desde ahí ya comienza la comunicación. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de lo que son los elementos de la comunicación. Y para ello también vamos a observar la hoja de trabajo que yo les envié. Y dice Escuela Oficial Urbana Mixta número 2, Samayac, Suchitepeques, hoja de trabajo número 1. Entonces acá dice de que vamos a trabajar los elementos de la comunicación.
Dice acá, el ser humano necesita comunicarse con las demás personas y lo hace o lo hacen de diferentes maneras, cantando, escribiendo, hablando, utilizando gestos, dibujando, etcétera. O sea que no solo vamos a comunicarnos a través de conversaciones, sino que también, como dice acá, a través de una canción, de un canto, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de una carta, también podemos comunicarnos, como dice acá, escribiendo, ¿verdad? Entonces, también puede ser con gestos, ¿verdad? A través de señas, hola, adiós, ¿qué tal? ¿Verdad? O- entonces, es importante, ¿verdad? Que se dé la comunicación. Veamos uno de los elementos y menciona acá al emisor. Lo voy a señalar. El emisor. El emisor dice que es la persona o grupo de personas que provocan la comunicación y emiten o envían un mensaje. Prácticamente el emisor es el que va a dar inicio a la comunicación y es el que va a enviar el mensaje hacia otra persona, o pueden ser no solo una, sino pueden ser varias personas. En este caso, el ejemplo que estábamos viendo, ¿ya? Eh, habían varias personas, ¿ya? Unos eran emisores, otros eran receptores. El código, ahora vamos a hablar del código. El código es el sistema de signos que tienen un significado y sin un signo, dice, y sin un conjunto de normas, dice. Ejemplo, el idioma español. Sí, el idioma español va a ser el código que siempre vamos a utilizar acá en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que comunicamos, que nos comunicamos, lo hacemos siempre a través de nuestro idioma español, ¿verdad? Eh, es muy difícil mm, entablar una comunicación con otra persona si no usamos el mismo código. Alguien que domine, por ejemplo, el idioma inglés y nosotros el español, pues es un poco difícil, no lo entendemos a veces. ¿Por qué? Porque no usamos el mismo código. Pero para ello debemos usar el mismo código, el mismo idioma, para que nuestra comunicación sea asertiva, ¿verdad? Y se pueda entender, ¿verdad? Entonces, veamos ahora el receptor. El receptor es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje o interpretan su sentido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Son las personas que nos escuchan, las que van a recibir el mensaje y ellas la van a interpretar a su manera, según sus experiencias, su nivel de cultura, ¿verdad? Entonces, cada quien va a entender las cosas de diferente manera. Y esa persona que recibe el mensaje se va a llamar receptor. El canal. El canal es el medio físico que usa el emisor para comunicarse con el receptor. Puede ser el aire, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo que damos en el video, el canal que usaban para comunicarse era, era el aire, porque las palabras viajan en el aire, ¿verdad? Entonces, veamos ahora el mensaje. El mensaje es sencillamente la información que se envía, ¿verdad? Aquí dice, es la información que se envía, es lo que uno trata de comunicarle a las demás personas, ¿verdad? Entonces, el contexto. El contexto es el lugar donde se desarrolla la comunicación. En este caso, en el ejemplo que miramos en el video, la comunicación se desarrollaba dentro de la sala de ahí de comedor de la familia, ahí en el comedor, ahí ese es el contexto, es el lugar donde se desarrolló la comunicación. Luego vamos a regresar acá que dice que luego de leer esta información, ustedes tienen que contestar las siguientes preguntas. Aquí hay preguntas que están relacionadas con esta información. Entonces veamos, dice, ¿qué nombre recibe el sistema de signos que tienen un significado y siguen un conjunto de normas como el idioma español? Sería el código. Entonces, código sería nuestra respuesta. Muy bien, de esta manera vamos a trabajar esta hoja de trabajo número 1. Luego tenemos la hoja de trabajo número 2.
Aquí ya vamos a hablar de las funciones de la comunicación. Las funciones de la comunicación, dice, la comunicación cumple muchas funciones y dentro de ellas nos pueden servir como, por ejemplo, para platicar con un amigo, para construir mundos imaginarios, dice acá, conversar con papá o mamá. Existen 6 funciones de la comunicación. Bueno, no todas las comunicaciones, quiero que sepan que no todas las comunicaciones son iguales. Va a depender. Entonces, de eso quiero hablarles el día de hoy. Y tenemos acá 6. La primera es la referencial, la segunda es la emotiva. La emotiva viene la tercera, que es la apelativa. Viene la cuarta, que es la poética, y la metalingüística. Y por último tenemos la fáctica. Bueno, vamos a notar ahora que cada una de estas comunicaciones tienen diferentes formas o tienen diferentes características. Veamos la función referencial. Tiene por objeto comunicar hechos, datos, noticias. Centra su atención en objetos, lugares, personas, eventos, estados o que se encuentra en el mundo real o imaginario. Habla de las obras científicas, las crónicas, los periódicos, los libros de historia. Entonces quiero que nos centremos acá, jovencitos, donde dice de que cuando hablamos de la función referencial, se refiere a las obras científicas, ¿verdad? Lo que escriben los científicos, ¿verdad? Esos textos que ellos escriben, las crónicas de los periódicos, ¿verdad? Lo que ellos relatan en los periódicos y los libros de historia. Entonces, ahí se está utilizando la función referencial. Veamos ahora la emotiva. La emotiva dice, tiene por objeto manifestar los sentimientos y emociones del emisor, ¿verdad? Y dice, en ella abundan exclamaciones, las expresiones de dolor, alegría, ira, etc. Por ejemplo, centrémonos acá. Dice que aquí abundan, vamos a señalar esta parte que nos menciona, que en ella, en la emotiva, abundan las exclamaciones y las expresiones de dolor, alegría, ira, etc. Veamos acá una expresión que dice, qué rico está ese helado, ¿verdad? Es una expresión de alegría y está expresando, pues ahí se está usando la función emotiva, ¿verdad? Entonces, da a conocer, dice, emociones, ¿verdad? Puede ser de dolor, alegría, de ira. Y puede cambiar aquí también, ¿verdad? De tristeza, ¿no? Como dice, etcétera. Apelativa. Esta función busca que el receptor haga lo que el mensaje, en lo que en el mensaje se pide. Entonces, por ejemplo, cuando escuchas un anuncio que te dice compra crayones conejito, dice, los de punta suave, ¿verdad? Esta función lo que trata, dice acá, es de que las personas que vean estos mensajes realicen lo que ellos piden. En este sentido, dice, esta función busca que el receptor, vamos a señalar aquí lo más importante, dice, ahora sí, se busca que el receptor haga lo que en el mensaje se le pide. Vamos a ver, tenemos un poco de problemas aquí para señalar esta parte. Aquí está. Se busca que el receptor haga lo que en el mensaje se pide.
Sí, o sea, lo que trata es de convencer a las personas con un mensaje. En este caso está diciendo, compra crayones conejito, los de punta suave, ¿verdad? Entonces, con esa oración quiere, con este anuncio quiere convencer a, a la otra persona, ¿verdad? A la otra o a otras personas, ¿verdad? Pueden ser en los anuncios. Entonces dice aquí la poética, en ella el mensaje se estructura de una forma especial para que guste a quien lo recibe. Por ejemplo, la poesía, las canciones, las narraciones, los cuentos, etcétera. Démonos cuenta, niños, de que aquí ya menciona poesía, los poemas, las canciones, las narraciones, cuentos. O sea, es otra función, ¿verdad? Muy distinta a las que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces aquí ya menciona poesía, canciones, narraciones, cuentos, etcétera. Entonces, cuando hablemos de poesía, canciones, narraciones y cuentos, ya estamos hablando de una función poética de la comunicación. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero por el momento yo quiero que ustedes comprendan que existen distintas funciones de la comunicación. Entonces ya vimos la poética, ahora vamos a ver la metalingüística. Tiene como objeto explicar, dice, los signos que corren el peligro de no ser comprendidos por el receptor, ¿verdad? Muchas veces nosotros leemos y hay palabras, signos que no entendemos. Entonces nos vamos, dice aquí, al diccionario. Entonces el diccionario utiliza una función metalingüística que le da una explicación, un significado a las palabras. Esa función que se llama metalingüística, estudia la lengua. Entonces dice aquí ahora la función fáctica se usa para verificar si el canal funciona bien. Cuando una persona prueba un micrófono diciendo 1, 2, 3 probando, está asegurándose que el aparato del canal funciona y de que todos oirán el mensaje. También cuando alguien contesta el teléfono, dice aló, o cuando dos personas se despiden y dicen adiós. Bueno, entonces cuando estamos haciendo, dice acá, una prueba, dice, nos menciona un ejemplo, ¿verdad? Cuando menciona el ejemplo aquí, dice que una persona hace una prueba diciendo 1, 2, 3, probando, está asegurándose que el canal funciona y que todos oirán el mensaje. También de que cuando alguien dice aló, ¿verdad? O cuando dos personas se despiden. Bueno, en este momento, cuando se da esta clase de comunicación, estamos usando la función fáctica, ¿verdad? Cuando hay esa clase de comunicación. Y luego lo que dice acá en las instrucciones, de que después de leer esta información, vamos a completar el diagrama de Ishikawa. Este es un pescadito, un esqueleto, pero que ya en el nivel educativo, pues se le llama diagrama de Ishikawa. Entonces lo que ustedes van a realizar es escribir acá lo más importante de cada función de la comunicación. Por ejemplo, aquí van a escribir en esta parte lo más importante de la función referencial, lo más importante de la función emotiva, lo más importante de la función apelativa, lo más importante de la función poética, lo más importante de la función metalingüística y lo más importante de la función fáctica, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos con la hoja número 3. Y en la hoja número 3 tenemos la estructura de la palabra. En este caso, quiero que prestemos atención que una palabra está estructurada de dos partes, ¿verdad? De una raíz o lexema o de un morfema. Pero quiero que primero observemos esta parte, ¿verdad? Que nos enfoquemos en esta parte. Dice raíz o lexema. Es invariable, aporta el significado fundamental y la que se repite en la familia de palabras. Por ejemplo, aquí la raíz o el lexema va a ser
pan. Pan es la raíz, es el lexema, es una palabra que no va a cambiar. Y luego, si le agregamos una variable, o sea, un morfema, vamos a ver de que va a cambiar. Si a pan, si a la palabra pan le agregamos esta parte adhería, diría panadería. Entonces, esta parte que se llama adhería se convierte en un morfema, ¿verdad? Dijimos que lo que no va a cambiar va a ser el lexema, que es pan. La parte que le agregamos adhería sería morfema. Entonces, acá tenemos también, dice que aparece la palabra pan, pero previo a pan se le agregó em y al final ada. Entonces, estas dos partes que se le agregan van a ser los morfemas y siempre va a permanecer la palabra pan, ¿verdad? Si nos damos cuenta, por eso dice que el lexema, pan va a ser el lexema, el lexema. Puede ser lexema o puede ser raíz y no va a cambiar, siempre va a ser la misma palabra. Lo que va a cambiar va a ser el morfema. En este caso aquí se le agregó em y al final ada. Y ahora ya es una nueva palabra, empanada, ¿verdad? Veamos ahora acá qué se nos pide. Dice, serie 1, puntaje 10, indicaciones. Dice, agrega diferentes morfemas a las palabras y crea 4 palabras derivadas con cada una de ellas. Si nos damos cuenta, la palabra árbol aquí no cambió, ¿verdad? Aquí dice árbol. Aquí está resaltado con negría esta parte. Vamos a ver. Ahí está árbol. Si le agregamos hito, ya diría arbolito, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pidiendo es de que nosotros le agreguemos morfemas, ¿verdad? O sea, a árbol es la palabra que yo ya les di. Ustedes solo le van a agregar los morfemas. Esto. El morfema que yo le agregué a árbol, sería hito. Hito es lo que yo le agregué. Lo que ustedes tendrían que hacer. Pero aquí solo es un ejemplo que yo les estoy dando, ¿verdad? Entonces, hito sería lo que ustedes le agregarían. Entonces, aquí siempre sigue la palabra árbol, ¿verdad? Se copia la palabra árbol y le vamos a agregar el morfema eda. Y ahora ya dice arboleda, ¿verdad? ¿Qué es una arboleda? Lugar de muchos árboles. Y aquí también sigue la palabra árbol, pero ahora le agregamos es y está hablando de muchos árboles. Ahora dice árboles. Está hablando de muchos árboles. Entonces aquí tenemos ya varios ejemplos. Por ejemplo, pintar. Y ustedes van a tener que, puede ser también pastel, puede ser casa, café, regalo, mano, flor, papel, camino, mina. Lo van a trabajar como el ejemplo que yo les acaba de dar, ¿no? Les acaba de presentar. Entonces acá dice una hoja de trabajo número 4. Acá lo que vamos a hacer dice leer detenidamente los temas y los ejemplos. Y luego van a realizar lo que se nos pide. Hay algo, les voy a pedir algo, ejercicios, unas actividades, pero previo a ello quiero que por favor prestemos atención en la derivación y composición. Dice que las palabras tienen derivación y composición. Vamos a ver ahora las palabras que dice acá. Existen varios métodos para formar palabras. 2 de ellos son la derivación y la composición. La derivación consiste en construir palabras a partir de una primitiva ya existente. Ejemplo, veamos, aquí está la palabra primitiva.
la palabra primitiva y es máquina, ¿verdad? Entonces acá vamos de máquina, podemos hacer o podemos escribir palabras derivadas. De máquina pueden surgir palabras, ¿verdad? Y esas palabras que van a surgir se van a llamar palabras derivadas. Por ejemplo, maquinista viene de máquina, es una palabra derivada de máquina. Entonces, maquinista, maquinita, maquinilla, maquinaria son palabras ahora derivadas, ¿verdad? Entonces, quiero que presten atención a ello. Entonces, la palabra primitiva va a ser máquina y las que surgen de ella se van a llamar derivadas. Bien, ahora veamos acá clases de sufijos. Dice, los sufijos aumentativos dan una idea de gran tamaño o de intensidad. Por ejemplo, aquí la palabra lib, si usted le agrega ote, diría librote, ¿verdad? Entonces, ote es un sufijo, ¿verdad? Pero es un sufijo aumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta el tamaño, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Botellón, le agregamos on. Al agregarle on, estamos aumentando el tamaño, ¿verdad? Y dice aquí perrazo, ¿verdad? Aumenta, por eso se llama aumentativo. Aquí le agregamos ona, casona, diría ahora. Aquí sería amigaza, le agregamos asa, aumentó, ¿verdad? Una gran amiga, ¿verdad? Amigaza, dice. Dice puertota, ¿verdad? Le agregamos ota, es una puerta grande, por eso aumenta, ¿verdad? Al agregarle estos sufijos aumentativos, miren, estos sufijos aumentativos a las palabras aumentan, ¿verdad? Lo que nosotros queremos dar a conocer. Veamos ahora, escribe 4 palabras con el sufijo aumentativo. Por ejemplo, aquí panzón, ¿verdad? Con el abdomen bien grande, ¿verdad? Panzón. Muy bien, ahora ustedes van a escribir 4 palabras utilizando los sufijos aumentativos. Aquí hay varios sufijos aumentativos, ¿verdad? Y aquí van a escribir las palabras ya con estos sufijos aumentativos. Ahora veamos los sufijos diminutivos. Los sufijos diminutivos, dice, añaden la idea de tamaño pequeño. Por ejemplo, aquí en lugar, allá aumentamos, pero aquí es diminutivo, quiere decir que va a ser pequeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice aquí, chiquilla, ¿verdad? Pequeña. Pequeñín, pequeño, alguien pequeño, ¿verdad? Gatito, ¿verdad? Pequeño. Panecito, todo va a ser en pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí no creo que está muy claro. Lo que tenemos que hacer aquí en la tarea es escribir palabras con el sufijo diminutivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí panecito, ¿verdad? Usamos la terminación cito. Y ustedes tienen que buscar palabras que terminen en ia, in o ito, ¿verdad? Tal como están acá en los ejemplos. Los sufijos intensivos, ¿verdad? Intensifican la cualidad de un adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está preocupado, ahora vamos a intensificar. Pasó de preocupado a preocupadísimo, más que preocupado, ¿verdad? Paupérrima, ¿verdad? Entonces ahí también aumenta, ¿verdad? Paupérrima. Entonces dice, escribe 4 palabras con el sufijo intensivo. Por ejemplo, con ísima pueden escribir ustedes palabras. Pueden escribir palabras que terminen en ísima, en érrima. Veamos el ejemplo ser. Dice fuerte. De fuerte, dijimos que ahora es más que fuerte. Fuertísimo. Aumentó. Se intensificó. Aquí dice sufijo intensivo. Se intensifica, aumenta más. Pero así aumenta. Fuertísimo. Muy bien. Ahora veamos acá, dice los sufijos despectivos. En los sufijos despectivos agregan una idea de desprecio, ¿verdad?
Dice, dice aquí maquinucha. Estamos como quien dice despreciando algo, cuando le agregamos el sufijo despectivo ucha. Aquí hay otro sufijo despectivo, ejo, aparatejo, o sea, aparatejo. Entonces, aquí vamos a escribir 4 palabras con los sufijos despectivos. O sea, palabras que terminen con estos sufijos, ¿verdad? Yo tomé este ejemplo de placucho, le agregué el sufijo ucho, ¿verdad? Entonces, placucho. Veamos ahora la composición. La composición consiste en crear una palabra a partir de 2 o más palabras ya existentes. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice acá palabras simples. Alta, voz, hierba, buena, 10, verde, mar. Ahora veamos que de estas palabras simples, al unir estas palabras simples con otras, vamos a formar palabras compuestas. Por ejemplo, aquí alta y voz son 2 palabras, pero al unirlas vamos a formar altavoz, ¿verdad? Y unimos hierba y buena, va a ser, perdón, hierba buena, ¿verdad? Hierba buena, ¿verdad? Otro ejemplo aquí, 18, verde mar, unimos 10 y el 8, muy bien, 18 y verde mar, ¿verdad? Así vamos formando palabras compuestas. Aquí van a tener que escribir 4 palabras compuestas. Está el ejemplo, alta voz, 2 palabras, que de 2 palabras se formó solo una palabra compuesta, que ahora es altavoz. Y aquí escriben las palabras. Luego escribe 4 palabras con el sufijo intensivo, ísimo y ísima, ¿verdad? Como decíamos allá, los sufijos intensivos. Preocupada, preocupadísimo, dice ahora, ¿verdad? Se intensificó, aumentó de preocupada a preocupadísimo. Veamos, y aquí escriben, por favor, los ejemplos. Solo son 4. Aquí vamos a eliminar esta línea que se nos fue. Serían 4. Y veamos ahora la última hoja que nos queda, que es la hoja de trabajo número 5, que habla de los sinónimos y los antónimos. Dice, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen un significado parecido. Hay algunas palabras que pueden tener un significado igual. De ellas se dice que tienen una sinonimia total. Vamos acá. Por eso depende del contexto. Por ejemplo, burro y asno. Cuando las palabras solo tienen un significado parecido, pero se dice que tienen sinonimia parcial. Por ejemplo, hermoso y lindo, ¿verdad? O sea, las palabras sinónimas se escriben diferente, pero significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso quiero que lo tomen en cuenta. Ahora en los antónimos, son palabras que tienen significados opuestos. Por ejemplo, bello y feo. Son contrarias esas palabras, ¿verdad? Son opuestas. Claro y oscuro. Son palabras muy contrarias, muy opuestas. Se van a llamar antónimos. Los antónimos, dice, de algunas palabras se escriben diferente. Por ejemplo, hembra y macho, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que se van a escribir los antónimos, se escriben de diferente forma. Y siempre van a tener significados contrarios. Blanco y negro, dice, otras palabras forman su antónimo con los prefijos des y vamos a mencionar, esto es muy importante que presten atención. Vamos primero con des. Des puede ser que forme una palabra antónima, ¿verdad? Por ejemplo, lo contrario de hacer sería deshacer. Lo contrario de, ahora vamos con i. Lo contrario de legal, al tomar el prefijo i, sería ilegal. Lo contrario de legal, si le agregamos a esta palabra legal, le agregamos aquí antecedidamente la i, sería ilegal y sería su contrario, ¿verdad? Perfecto. Si le agregamos im al principio, sería lo contrario.
Lo contrario de perfecto sería ahora imperfecto. ¿Verdad? Entonces, estos prefijos convierten las palabras en antónimos, ¿verdad? Y lo pueden tomar en cuenta también, ¿verdad? Que no precisamente van a ser palabras que se escriban de diferente forma, sino que también los prefijos nos ayudan a formar antónimos. Llevamos ahora la tarea, formar parejas de sinónimos con cada una de las palabras que aparecen a continuación. Observa el ejemplo 0. Aquí yo tomé esta palabra rápido y la palabra veloz, que son sinónimos. Entonces, escribir rápido, 2 puntos, veloz, son sinónimas, palabras sinónimas. Igual ustedes tienen que escoger acá la pareja de angosto, ¿verdad? Y luego escribir aquí angosto y su pareja. Y así sucesivamente, ahí tienen para que realicen las 6 parejas. Luego escribe el antónimo de las siguientes palabras, recordando que los antónimos son palabras contrarias, ¿verdad? Decía de que aquí tenemos el ejemplo de los prefijos, ¿verdad? I, im, in. Entonces, aquí le agregamos in, la palabra estable, lo contrario sería inestable, solo le agregamos in. Se convirtió ahora en lo contrario, ¿verdad? Y así ustedes van a tener que buscar lo contrario de consciente, lo contrario de cerca, lo contrario de legal, lo contrario de cómodo, ¿verdad? Lo contrario de barato, de cómodo, ancho, sucio y perfecto. Y así estarían ustedes finalizando su tarea. Muy bien, jóvenes, perdón, niños, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes esta mañana, esperando en Dios de que pues ustedes puedan realizar sus tareas con la ayuda de sus papitos. Agradecerle también a ustedes, padres de familia, por su comprensión y su apoyo. Es nuestra primera clase y mil disculpas por algunos errores, ¿verdad? Algunos inconvenientes, pero se les agradece a ustedes por estar apoyándonos y por comprender. Y siempre, por cualquier duda, pues ustedes ya tienen mi número de teléfono, pueden llamarme y por todo, pues muchísimas gracias. Nos seguimos viendo, por favor.